¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 23 de transmitir desde aquí, desde mi casa, ya lo sabe usted, es su casa. Esta noche vamos a estar hablando de un tema que sin duda para muchos no tendría que estarse discutiendo y que prácticamente estaría resuelto, ¿no? ¿De qué le estoy hablando? Estoy hablando de esta posibilidad, porque lo es aún, la posibilidad de que Evo Morales en Bolivia pueda participar del proceso electoral. Sí, buscando una posición en el Senado. Pero es un Evo Morales que viene de lo que la OEA calificó como un intento de fraude electoral o un fraude electoral, como lo quiera usted interpretar, digo intento de porque se descubre, o fraude porque se consumó. Viene de eso. Viene de otras acusaciones en procesos legales, como terrorismo, por ejemplo. Tiene ahora otro tipo de acusaciones que ya envuelven lo más atroz del ser humano, que pudiera ser en caso de comprobarse que esto es cierto. Estupro, ¿no? El abuso de una menor de edad. En todo este contexto, pensar que alguien con esta cantidad de elementos en su contra pueda participar de una elección pareciera imposible. Pero en Bolivia no lo es. Y a eso quiero sumarle para que entienda mayormente lo absurdo de todo esto, porque es así, es absurdo. Es que el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, ha dicho que está inhabilitado. Está inhabilitado. Pero entonces, ¿qué pasa? Se recurre a esta argucia legal en donde se eleva el tema al ámbito constitucional. Es ahí donde se tiene que dirimir. Y finalmente los vocales que están encargados de esto, que deben de votar, acaban en un empate. Sí, en un empate. Entonces ve usted todos los elementos que le digo, ¿no? Acusaciones o procesos con la justicia. La presunta participación en un fraude electoral. Acusaciones de posible, presunto estupro. Y además de eso, le sumo a esto, que no cumple con uno de los requisitos, que es la residencia mínima permanente del lugar, en este caso Cochabamba, de donde debería cumplir con este requisito para poder ser candidato. Le sumo todo eso, ¿no? Ese es el paquete. Bueno, este paquete no ha sido lo suficientemente contundente por alguna u otra razón en el ámbito legal en Bolivia para impedir que tenga la posibilidad Evo Morales de participar en el proceso electoral. ¿Qué le parece esto? Hoy voy a estar hablando aquí en el programa con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, que me va a estar acompañando para hablar acerca de esto. El Tribunal Supremo Electoral lo tiene claro, pero ¿qué es lo que puede pasar, no? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Y por dónde es que se van? ¿Están con el tema del derecho humano también, que fue utilizado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca definió, por cierto. ¿Es por ahí? ¿Ese es el camino que están buscando? Porque así fue como logró participar en la reelección pasada. En fin, voy a estar hablando de eso y de algo que nos ha llamado mucho la atención en Bolivia, que hay una disminución supuestamente, ¿no? De acuerdo a cifras oficiales, hay una disminución en el caso de contagios de coronavirus, pero hay un aumento en muertos. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿es posible? ¿Qué pasa? ¿Cómo que hay mayor aumento, aumento en el número de muertos, pero menores en el número de casos? ¿Qué está pasando? Vamos a hablar con el presidente del Colegio de Médicos también. Pero si me lo permite, antes nos vamos entonces con las 5 del día. En el número 5 está la Operación Santa Ana. Desde Venezuela, las autoridades colombianas detuvieron a 4 venezolanos presuntamente implicados. Sí. Presuntamente. Estoy en el número 5, perdóneme usted. Se confirman 13 casos de coronavirus después de una sesión presencial en el Senado colombiano celebrada el 27 de agosto. También se está a la espera de los resultados de las pruebas de otras 5 personas. El Senado explicó en un comunicado que ese día se contó con un estricto dispositivo de seguridad sanitaria. Aún así no se evitó el contagio, por lo que la institución analiza las condiciones
de las sesiones presenciales. Este es el número 5, es Colombia, una sesión contagiosa. Es un trabajo articulado que permitió no solamente la captura de estas personas, sino identificar que estaban planificando en Colombia acciones desestabilizadoras en nuestro territorio con el fin de deslegitimar las instituciones del Estado colombiano. Ahora sí, en el número 4, lo que le decía yo, la Operación Santana desde Venezuela. Las autoridades colombianas detuvieron a 4 venezolanos presuntamente implicados en hechos de desestabilización que aseguran estar financiados por el régimen de Maduro. La presidencia de Colombia señala que los sospechosos habrían adelantado la conformación de grupos paramilitares venezolanos en Colombia con el fin de realizar acciones ilícitas. El régimen de Maduro asegura que los detenidos eran mercenarios desertores. En el número 3, Donald Trump, voto doble. El presidente de Estados Unidos instó a sus seguidores, pues literalmente, a violar la ley. Trump sugirió a los residentes de Carolina del Norte que votaran 2 veces, una por correo y otra en persona, para poner a prueba el sistema. El presidente lleva semanas insistiendo en que las elecciones serán fraudulentas y criticando el voto por correo, como usted ya lo sabe. También ha dicho que puede que no acepte los resultados electorales, ya no, adelantando la posición si pierde. Sin embargo, esta estrategia de socavar la legitimidad de los comicios podría ser contraproducente si es él el que gana. A lo mejor eso no lo ha pensado, ¿no? En el número 2, Venezuela. En las mismas, miren, el secretario de Estado de Estados Unidos aseguró este jueves que la liberación de opositores en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro pues no resuelve la crisis política. Según Mike Pompeo, quedan cientos de presos políticos en el país y los liberados no debieron haber pasado ni un solo día en la cárcel. El comunicado de Pompeo señala que el régimen mantiene una puerta giratoria de encarcelamientos e intimidación para extorsionar la participación en lo que llamó la farsa electoral de Maduro del 6 de diciembre. Y en el número uno, Bolivia, nuestro tema de esta noche, justicia politizada. Este jueves la senadora Carmen Eva González presentó una denuncia penal contra el vocal René Delgado. ¿Quién es René Delgado? Este vocal es el que precisamente empató la votación para habilitar a Evo Morales. Es magistrado de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Él, por cierto, le recuerdo, votó a favor, ¿no?, de habilitar a Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba. La senadora sostiene que con esa decisión el vocal habría incurrido en los presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, encubrimiento y resoluciones contrarias a la ley. Este es el primer tema de la noche. Si le parece, vamos a profundizar en los hechos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta #ConcluElexBol. #ConcluElexBol. Esa es la etiqueta, el hashtag, el ex de elecciones, pero bueno, así lo ponemos, ElexBol. A mi cuenta en Twitter, sus comentarios entonces con esta etiqueta, el hashtag ConcluElexBol, @SoyFDelRincón, es la cuenta en Twitter, @SoyFDelRincón. Vamos por partes. Los bolivianos están pendientes de una noticia. ¿Cuál es esa noticia? Si habilitan o no habilitan a Evo Morales. Es algo de suma importancia para el futuro del país, que incluso para muchos la habilitación de Evo Morales podría representar ese hueco legal en el que además él buscara en el futuro volver a participar de una elección presidencial. Así de grave para muchos es la cosa, ¿no? Esta habilitación o inhabilitación, ¿de qué depende ahora? Pues depende de un nuevo vocal que tendrá que desempatar lo que ya le decía yo, quedó empatado por la última participación de alguien que incluso podría estar siendo presentado ante las autoridades. El diario El Deber, por ejemplo, considera en su editorial que esta participación de Morales en la elección del 18 de octubre sería como abrirle la puerta para gobernar, para volver a gobernar, que es lo que yo le estaba diciendo hace un momento, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo define el diario El Deber en Bolivia? Dice, al ser Cochabamba un bastión del MAS, del Movimiento al Socialismo, es muy probable que Morales gane ese escaño.
Si es habilitado, que gane el escaño para senador. Si el MAS consigue la mayoría, entonces pues es muy probable que Morales se convierta en presidente del Senado. Acuérdense que en el legislativo se hacen y se deshacen leyes, esto también es muy importante. Una mayoría del MAS en el Senado, con un presidente del Senado siendo Evo Morales, usted sabe la cantidad de cosas que se pueden hacer a nivel legal, ¿no? En términos legislativos y hasta constitucionales pueden buscar el camino, ¿no? Pero bueno, todas las miradas en ese momento, eso es una proyección, es un imaginario que trae el deber y que muchos más lo están viendo así como una posibilidad. Pero la realidad es que en este momento todas las miradas están puestas en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Es el que debe pronunciarse sobre este amparo constitucional presentado por la defensa del exmandatario. Por supuesto que desde el gobierno y desde muchos sectores de la sociedad boliviana acusan que este proceso está completamente politizado. Y es que no habría razón para pensar lo contrario, cuando ya el Tribunal Supremo Electoral ha tomado una decisión con respecto a la habilitación o inhabilitación de Evo Morales. Hasta ahora está el empate, viene un tercer vocal que va a tener la última palabra, por el hecho de que un vocal haya votado a favor de la habilitación. Pues es polémico, ¿no? En todas circunstancias, sobre todo por lo que ya le decía yo al inicio del programa en la situación en la que se encuentra Morales. Ahora, también vienen los procesos legales. Hay una senadora, que es la senadora Eva González, que presenta una denuncia contra este vocal que votó a favor. ¿Por qué la denuncia? Por los presuntos delitos de prevaricato, el incumplimiento de deberes, encubrimiento y resoluciones contrarias a la ley. Efectivamente, ¿no? A priori, la candidatura de Morales pues parece contraria a la ley. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo Electoral. Por una parte, se da esta paradoja de que el Tribunal Supremo Electoral ya lo inhabilitó. Y la ley electoral establece que las decisiones del tribunal son inapelables. Es una cosa de locos, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral ya lo inhabilitó, las decisiones son inapelables, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues al mismo tiempo hay un artículo, el artículo 149 de la Constitución de Bolivia. Establece que para ser candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional es necesario haber residido de forma permanente. Este es otro elemento. Al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección, en esa circunscripción correspondiente. Es decir, Cochabamba, Evo Morales no ha estado ahí en los últimos 2 años. Entonces ahí está. El Tribunal Supremo Electoral lo inhabilita. Ahí está, el artículo 149 de la Constitución. Esto no es suficiente. Este elemento, solo este elemento, de acuerdo a Bernardo Guayar, que es abogado constitucionalista, consultado por nosotros, por Conclusiones, es el que estaría tratando de desmontar la defensa de Morales. El equipo legal argumenta que Morales fue forzado a salir del país. Eso es lo que dice el equipo legal. No hay prueba de esto. Hay que ver las acciones tomadas por Evo Morales en su momento. Evo Morales decide salir del país. Evo Morales decide salir del país. No lo sacan a punta de pistola. Eso es una realidad, ¿no? Entonces dicen que, en consecuencia, por haber sido forzado, según ellos, ¿no? Según el equipo legal de Evo Morales, debería de aceptarse la residencia, de Evo Morales en Cochabamba. A ver, Evo Morales renunció públicamente. Esto es público y notorio. Esto lo hizo a través de medios. La decisión de renunciar fue del propio Evo Morales. Hubo diferentes manifestaciones. Evo Morales pudo haber tomado la decisión de no renunciar y quedarse. Evo Morales, él, pudo haber decidido, no renuncio y me quedo. Y que pase lo que tenga que pasar. Lo pudo haber hecho. No fue su decisión. En Televisión Nacional dijo que renunciaba y decidió irse. Esto es una realidad que debe ser tomada en cuenta. Por supuesto, porque este argumento de que fue forzado queda muy flojo, ¿no? A un presidente o a un expresidente le pueden decir lo que quieran, pero el que toma la decisión es él. Nunca hubo una pistola de por medio. El caso es que la Constitución también establece que la concesión del amparo constitucional se aplica de manera inmediata. ¿A qué me refiero?
Es decir, el voto a favor del tercer vocal haría de Morales un candidato legítimo al Senado. ¿Por qué? Porque es el ámbito constitucional el que está decidiendo que se le otorgue el amparo. Eso todavía no está definido. Va a ser el tercer vocal el que lo defina. Esto, como es constitucional, está por encima del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué pasaría con el Tribunal Supremo Electoral que ha inhabilitado? Pues los obligaría entonces al Tribunal Supremo Electoral prácticamente a pronunciarse de nuevo, echar para atrás y tener que aceptar la decisión que se tome a nivel constitucional. Ahí Morales cuenta con una ventaja, que son los tiempos. Estamos ya casi encima del proceso electoral. Los procesos normalmente en todos los países latinoamericanos, Bolivia no es la excepción, toman tiempo. Toman mucho tiempo, sobre todo cuando ya se elevan al ámbito constitucional. Y esto es una gran ventaja precisamente para Evo Morales y su equipo. ¿Cuánto falta para las elecciones? Poco más de un mes. En circunstancias normales, yo no digo que así vaya a ser, pero la mayoría de las veces este tiempo no alcanza. O sea, el tiempo que hay ahora hacia las elecciones, ¿no? Poco más de un mes. Este tiempo no alcanza para dirimir algo a ese nivel, a nivel del ámbito constitucional. Tardan mucho más las decisiones. Tal vez en esta ocasión sea diferente, pues por la premura y porque hay mucha presión. Esto sin duda, ¿no? Desde todos los frentes. No solamente en el ámbito político, también en el ámbito social, también en el ámbito de las instituciones. O sea, aquí hay una presión para que esto sea resuelto de inmediato. Incluso ya hay quienes han amenazado, porque es así, han amenazado en que buscarán procesar a aquellos vocales que habiliten a Evo Morales. Esto no lo digo yo, esto viene desde el propio Ministerio de Justicia. Esta fue una declaración que se hizo el día de hoy. Buscarán procesar a aquellos vocales o a las personas que prácticamente le permitan la habilitación a Evo Morales. De ahí que una gran presión de todo esto recae sobre el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que es Salvador Romero, que lo tiene claro. Desde el gobierno interino le piden que actúe, pero ¿qué puede hacer Salvador Romero? Ya hicieron lo que tenía que hacer. Como en esta entrevista, escúchela. Esta entrevista la hizo Iván Armas en Radio Panamérica. Escuche lo que decía. Es por eso que el desafío del señor Romero es devolverle la confianza, es devolverle la prestancia a este órgano que fue prostituido, que fue cooptado por el Poder Ejecutivo en los anteriores años. Pues ahí está. Pero prácticamente en este momento el Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, tienen las manos atadas. Esto va en el ámbito constitucional, ahí es donde tienen que definir, será el tercer vocal y pues no queda de otra. Pero se lo decía ayer y se lo digo de nueva cuenta, es increíble, es absurdo, es atroz, es una maldición latinoamericana. Y los legisladores en nuestros países, pues yo no sé si por intereses, no se han dado a la tarea de generar leyes que impidan que personajes de la vida pública participen en ningún proceso electoral cuando hay sendas acusaciones en contra de ellos y procesos abiertos, hasta que no se definan estos. Claro, muchos me dicen, Fernando, pero ¿qué pasa si se utilizan acusaciones, una retahíla de acusaciones para inhabilitar a alguien en particular? Estoy completamente de acuerdo, es un gran riesgo, pero para eso hay legislación. Para eso es que hay legislación. La legislación que debe generarse ahí precisamente entre senadores, diputados, en el Congreso, tiene que buscar las líneas para evitar que sea utilizado como un arma política, pero tampoco que le abran la puerta a personajes oscuros. Tan oscuros como un Evo Morales al que se le ha acusado de terrorismo, pero voy más allá. Un Evo Morales que está acusado de estupro, que es uno de los actos más deleznables, viles, crueles, irreprobables que puedan existir. ¿Esto no ha sido comprobado? No ha sido comprobado. No ha sido comprobado, por supuesto que no. Y se tendrá que esperar a que la justicia lo determine. Pero usted se imagina que esto se compruebe. ¿Qué pasa? Y con esto ya me voy a la pausa.
¿Qué pasaría? Mira este escenario. Haga este ejercicio conmigo. ¿Qué pasaría si es habilitado Evo Morales? Es habilitado para participar. Logra ganar su lugar en el Senado. Logra ganar su lugar en el Senado. Al paralelo va la investigación. Y una vez que logra ganar su lugar en el Senado porque fue habilitado, la justicia determina, hipotéticamente, que es culpable del crimen del que se le acusa. Ahí está el fuero. ¿Y la justicia? La legislación fue la que le abrió la puerta para posible impunidad. Todo esto es un escenario hipotético, pero puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir. Le repito, hasta ahora no se ha demostrado su culpabilidad, pero los procesos están ahí. Bien, hago una pausa. Vamos a regresar precisamente con Salvador Romero. ¿Cómo lo ve Salvador Romero? ¿Qué opina de esta posibilidad? ¿Y qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el Tribunal Supremo Electoral cuando ya ha determinado que Evo Morales está inhabilitado, pero aún así, ahí están las apuestas sobre la mesa? Ya ven. Bien, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar paso, si le parece, a la presentación de mi invitado de esta noche, que sin duda alguna, pues es el indicado. Así se lo digo. Le doy la bienvenida a Salvador Romero. Es el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, en vivo desde La Paz. ¿Cómo está, señor Romero? Gracias por acompañarme. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto, señor Romero. A ver, vamos a dejarlo bien claro. El Tribunal Supremo Electoral ha tomado la decisión, está inhabilitado Evo Morales y lo tienen claro, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral determinó en febrero de este año que la candidatura de Evo Morales para el Senado de Cochabamba no reunía todos los requisitos que exige la Constitución y las leyes para quedar habilitado. En particular, el requisito de la residencia. Hay que recordar, febrero puede parecer muy lejos, pero el proceso electoral quedó suspendido en marzo con la llegada de la pandemia del coronavirus a Bolivia y recién se está restableciendo el calendario electoral que nos lleva a la jornada de votación el domingo 18 de octubre. Bien, ahora, la pregunta del millón. El Tribunal Supremo Electoral, hoy por hoy, ¿puede hacer algo más? Porque, bueno, esto se llevó ya al ámbito constitucional, están los vocales, está empatado, se está buscando al tercer vocal para el desempate, pero el Tribunal Supremo Electoral, en este momento, ¿puede hacer algo más? Es importante señalar cuál es exactamente el procedimiento. Una vez que el Tribunal Supremo Electoral emitió la resolución de inhabilitación, los fallos que emite el tribunal son, señala la ley, inapelables, irrevisables. El Tribunal Supremo Electoral es la última instancia de la justicia electoral en Bolivia. Sin embargo, la misma legislación prevé que todos estos fallos tienen este carácter de palabra final, excepto en los campos que corresponden o que son de competencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, está prevista la figura del amparo constitucional. Es cierto que es una figura poco recurrida. En este proceso electoral debemos tener unos 4 o 5 casos en los cuales las decisiones del Tribunal Supremo Electoral han sido recurridas en amparo. Una de estas por el candidato Evo Morales, otra por la candidatura del oficialismo sobre el proceso de inscripción, sobre la hora del registro de inscripción de las candidaturas, también por la candidatura de Creemos de Luis Fernando Camacho con respecto a la inscripción de diputados en el departamento de Beni. No son muchos los casos, pero en todos ellos esta posibilidad está abierta y cuando se produce una acción de amparo, el Tribunal Supremo Electoral defiende, expone, por supuesto, los argumentos por los cuales adoptó una determinada decisión y se aguarda la decisión, el fallo de las autoridades de las salas constitucionales. A ver, ahora, perdón, señor Romero.
Aquí hay antecedentes mucho más complejos que ya no solamente tienen que ver con Evo Morales, y me refiero al partido como tal, al movimiento al socialismo, al MAS. Desde el frente de lo que la OEA descubre, calificado como un fraude electoral, hay participación de integrantes del propio movimiento al socialismo. Hay quienes apuntan y señalan al propio Evo Morales, en fin, hay investigaciones, hay documentos, hay elementos. Hoy Luis Fernando Camacho, en lo que me parece un movimiento muy atinado, vuelve a meter presión para que se retire la personería jurídica al movimiento al socialismo. Esto no solamente inhabilitaría a Evo Morales, es que acabaría con la participación de Arce y todos los demás. Es importante entender el fraude que se comete o que se descubre por parte de la OEA, se determina que hay irregularidades obvias y a propósito, vaya. Tiene que ver con el beneficio de quién. ¿Del MAS? ¿A quién favorecería? Al MAS. ¿A quién del MAS favorecería? A Evo Morales. Y entonces cobra otra dimensión completamente diferente en lo que pueda ser o no la participación de un Evo Morales. Es el bloque, es el movimiento al socialismo. ¿Por qué esto no se ha podido determinar? ¿Por qué si han sido tantas las voces y hay elementos suficientes como para considerar el retirar la personería jurídica al movimiento al socialismo no se ha hecho? Creo que es importante señalar a partir del informe de la OEA que se han abierto varias líneas de acción. Por un lado, existe un proceso que se está desarrollando actualmente ante la justicia. Hay que recordar que varias de las ex autoridades del Tribunal Supremo Electoral e incluso también autoridades de los tribunales departamentales hoy se encuentran guardando detención porque existe un proceso en curso sobre lo que sucedió en el proceso electoral de octubre de 2019. Y ese es un campo en el cual la justicia deberá determinar qué tipo de responsabilidades le corresponden a quienes estuvieron a cargo del proceso electoral de 2019. Ese es el campo de la justicia. Ese informe de la OEA también señaló, identificó muchas de los problemas, de las vulnerabilidades, fragilidades que mostró el sistema electoral boliviano. Y el Tribunal Supremo Electoral, ya esta vez en el perímetro, el campo de su acción, ha tomado numerosas decisiones para ir justamente mejorando, fortaleciendo el sistema electoral para poder subsanar todas esas observaciones que dejó esta auditoría completa que realizó la OEA en 2019. Por ejemplo, se ha mejorado de manera muy significativa. Por supuesto. Perdón que le interrumpa, señor Romero, porque es que tengo poco tiempo. Yo entiendo lo que usted me está diciendo y será la justicia la que tenga que determinarlo. Pero el Tribunal Supremo Electoral debe de tener voz y voto en esto también, porque no solamente es lo que le acabo de plantear. Es decir, el beneficio de este fraude electoral determinado por la OEA era ¿para quién? Para el MAS, para el candidato del MAS. El candidato del MAS es Evo Morales y la participación de integrantes del MAS. Es decir, este es un grupo que buscaba beneficiarse de un fraude electoral. ¿Cómo dejar participar a este grupo? Primero eso. Después lo que también agrega Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho no solamente va a este punto. Luis Fernando Camacho habla de la utilización de recursos del Estado, como por ejemplo la imprenta, la imprenta del Estado para poder hacer la campaña electoral. Esto es una ilegalidad. El mal uso que se dio a empresas editoriales. Esto fue en 2019. Eso es parte de lo que trae también Luis Fernando Camacho. Cómo se financió la campaña a través de varios ministerios. Todas estas son irregularidades, son ilegalidades. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral no determinó también esto? Es decir, una cosa es la justicia, pero aquí hay delitos electorales cometidos, denunciados y que pueden comprobarse. ¿Por qué no se hizo nada al respecto, señor Romero? Es importante señalar que esta acusación, esta denuncia ha sido presentada el día de hoy por Luis Fernando Camacho a conocimiento del Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto va a tener el proceso que corresponde, el debido proceso. Han señalado que han entregado pruebas y por lo tanto el Tribunal Supremo Electoral las podrá evaluar. Pero todo esto dentro del marco del debido proceso. Creo que hay que recordar, subrayar
que uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho es el debido proceso. Y así también se ha procedido con las denuncias, las acusaciones que se formularon contra el Movimiento al Socialismo y también contra otras 3 organizaciones políticas, Juntos, Comunidad Ciudadana y Creemos, por la difusión de encuestas. Hay que recordar que se presentaron numerosas denuncias hace algunas semanas sobre este tema, y al haberse presentado también un recurso concreto de inconstitucionalidad por una de las partes, el Tribunal Supremo Electoral, siguiendo el debido proceso, siguiendo lo que indica la Constitución, ha puesto el tema a conocimiento del Tribunal Constitucional, que deberá determinar la inconstitucionalidad o no del artículo referido, y luego el Tribunal Supremo Electoral podrá entrar a conocer y a tomar una definición sobre estos casos, que hay que recordar lo que establece la ley es que en caso de aprobarse esta infracción, la sanción podría ser la pérdida de personalidad jurídica de las organizaciones políticas. Bueno, ahí la pregunta es los tiempos. ¿Darán los tiempos? Porque no sé, yo lo dudo mucho, honestamente. Que se haga todo esto. Sí, yo entiendo, es el debido proceso. Pero los tiempos, lo importante que son los tiempos. Señor Romero, me tengo que ir. Además, yo sé que también usted tiene la agenda muy apretada. Le quiero agradecer su tiempo, como siempre, y la disponibilidad que siempre ha tenido con nosotros en el programa. Es usted muy amable. Le mando mis mejores deseos en esto que es tan complicado, este proceso electoral en Bolivia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Era Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, en vivo desde La Paz. Hago una pausa, regreso. A ver, ¿cuáles son los números? Vemos los 2 escenarios sumamente peligrosos para Bolivia. Esto del proceso electoral, ¿no? Y un país que se dice listo para relajar las normas previamente establecidas, pero hay una confusión con los números. Supuestamente hay menos casos de COVID-19, de contagios, pero hay mayor número de muertos. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a tratar de entenderlo a regresar. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. A partir de este momento la etiqueta es Conclu COVID Bol. Conclu COVID Bol de COVID Bolivia. Ya regreso. Te recuerdo que la etiqueta a partir de este momento es numeral Conclu COVID Bol. El hashtag es Conclu COVID Bol. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Hay contradicciones en Bolivia. Sí, el pasado martes el país entró en la fase del post-confinamiento, luego de más de 5 meses de cuarentena a causa del COVID-19. Las autoridades sanitarias han dicho que la medida corresponde a una baja en el número de infecciones, pero hay cuestionamientos por parte de expertos que alegan que mientras unos números bajan, otros suben. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la cifra de muertos. Bolivia registró 102 fallecimientos por coronavirus este miércoles. Eso es un récord diario desde el inicio de la pandemia. Mientras tanto, el número de infecciones solo llegó a 661. Algunos medios locales que dan seguimiento a estas cifras a diario dicen que la matemática no cuadra. Advierten que 2 cosas podrían estar sucediendo. 1, que el índice de letalidad en Bolivia a causa del COVID-19 es uno de los más altos del mundo. O 2, que no se están reportando debidamente el número de contagios. A ver, cualquiera de los 2 escenarios son sumamente peligrosos, por supuesto, para un país que dice que ya está listo para relajar las normas previamente establecidas. Pero vamos con nuestra Key Guerrero hasta su casa en Atlanta, porque nos tiene su reporte acá. Key, un gusto saludarte allá en casa. A ver, pues cuéntanos, ¿qué podemos entender de todo esto? Mira, Fernando, tú has visto los números en Bolivia recientemente y de acuerdo a los datos que ha publicado el Ministerio de Salud de ese país, en los últimos días se está viendo una disminución en el número de nuevas infecciones, de nuevos casos, contagios por COVID-19. De hecho, esos números dicen, si seguimos la matemática, esos números dicen que se están registrando menos de 1000 casos diarios, que son números muy distintos a los que estábamos viendo, por ejemplo, en junio, en julio. Y aunque todos quisiéramos, Fernando, poder alegrarnos por estas cifras, porque son buenas noticias, hay expertos, periodistas, analistas, hay también médicos, y esto pasa dentro y fuera de Bolivia, que están cuestionando estas cifras porque dicen que las mismas no son proporcionales al número de muertos. ¿Qué es lo que quiero decir? Te voy a dar unos ejemplos para que tengamos en cuenta la matemática. El reporte nacional, por ejemplo, del 2 de septiembre, esto en La Paz,
Dice, mira, 85 nuevos casos registrados y 55 fallecidos. Fíjate en la diferencia entre muertos y casos. Es muy pequeña. También el reporte nacional del 31 de agosto, también en La Paz, que sabemos es uno de los epicentros de la pandemia. 101 infecciones reportadas, 22 fallecidos. La discrepancia es menor, pero todavía significativa. Y si te pones a ver en este nuevo reporte, el del 29 de agosto, por ejemplo, en Santa Cruz, esto me llama muchísimo la atención. 94 contagios confirmados, 57 decesos, es decir, más de la mitad de fallecimientos ese día que el número de casos que se reportaron en total en esa ciudad. Así que a simple vista la proporcionalidad entre casos y fallecimientos es muy, muy alta. Ahora, Fernando, hay expertos que han tenido acceso o dicen que han tenido acceso a los datos de mortalidad en Bolivia este año y dicen que estas cifras no son correctas, que en realidad hay muchos más casos que no se están reportando y dicen también que al comparar el índice de mortalidad del 2020 con años anteriores, se observa un excedente de miles de muertos. Escuchemos. El registro que está mostrando el gobierno no está mostrando la realidad del país, debido a que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha habría un exceso de muertes de más de 14,000 datos registrados por el CERESI. Esto no solamente es en el caso de los fallecidos, sino también en el caso de los infectados y enfermos, ya que el gobierno solo ha logrado escalar la capacidad de análisis hasta los 2.500 análisis diarios. Fernando, el CERESI es lo que se conoce en Bolivia como el registro civil, ¿no? CNN incluso intentó obtener esos registros por cuenta propia, pero el día de hoy no pudimos comunicarnos con las autoridades correspondientes. Sin embargo, Fernando, esta información fue publicada por el diario The New York Times aquí en Estados Unidos, algo que causó la reacción inmediata del gobierno interino, porque en un comunicado el Ministerio de Salud a ese reportaje dijo que se trataba de exageraciones mediáticas e incluso cuestionó la línea editorial de este periódico estadounidense. Pero esto no se reporta solamente aquí en Estados Unidos. En Bolivia hay periódicos como El Deber, que es uno de los periódicos más importantes del país, que también está cuestionando los números y cita factores que podrían explicar esta discrepancia. El primero, por ejemplo, el bajo número de pruebas que se hacen en Bolivia, porque como sabemos, menos pruebas, menos casos de contagios reportados. No necesariamente que hay menos casos, sino menos casos de contagios reportados. Segundo, las pruebas que se hacen rápidas, las pruebas en laboratorios privados, al parecer estas no están siendo parte de la estadística oficial del gobierno. Y tercero, el fenómeno de los entierros clandestinos, que es una modalidad activa en Bolivia en estos momentos, donde muchas personas tienen que enterrar a sus parientes sin ser registrados como una probable muerte por COVID-19. Esto no es algo ajeno, las autoridades están al tanto. Una investigación sobre estos cementerios clandestinos no se puede hacer nada, ya que al ver una situación de dolor ajeno nosotros no podemos impedir a ese familiar a que no haga el entierro. De esa manera ellos optan por trasladar los cuerpos en horas de la madrugada o hasta sus pueblos. Pero bueno, solo tenemos que cobijarnos en la posibilidad de cada persona. Yo no le voy a obligar a usted de que sí o sí lo traslade al cementerio. Han intentado enterrar en la noche, 8:30, 9 de la noche, 2 de la mañana, 5 de la mañana. Quieren enterrar arbitrariamente encima de otro. Por ejemplo, acá, esto lo destapan, hasta cierta parte ni siquiera son 2, 3 metros. Ya pescan 1 metro y ya lo quieren meter el cuerpo. Fernando, esto es un cementerio clandestino, pero las autoridades en La Paz también han reconocido que hay un incremento de hasta más del 400% en el número de servicios funerarios que se brinda en el cementerio general, el cementerio principal de esa ciudad. Así lo dijo Martín Fabri, que es el gerente de empresas de la Alcaldía de La Paz. Escuchemos. Un mes normal, el cementerio general atiende alrededor de 450 servicios. En el mes de julio, que ha sido el pico más alto, hemos atendido más de 2.100 casos. Y en este mes de agosto hemos cerrado con 1.097 casos.
Fernando, te presento todos estos testimonios para que podamos ver la dimensión de lo que está pasando, porque este mismo funcionario también dice que para este mes en curso, el mes de septiembre, podrían haber más de 1000 servicios fúnebres en ese mismo cementerio, por lo que ya se están planteando la posibilidad de abrir otro camposanto. Estuvimos tratando de contactar a las autoridades del Ministerio de Salud de Bolivia. En la última hora, Fernando, nos respondieron y nos piden, por favor, hasta mañana, un plazo hasta mañana para poder presentarnos una respuesta, quizás en medio de una entrevista, un informe, todavía no lo sabemos, pero sí quería dejar bien en claro que ya nos respondieron y dicen que en las próximas horas tendremos más información sobre esta cifra, Fernando. Sí, según tengo entendido, no se lo puedo confirmar al 100%, pero le digo un 90%. Mañana estaría con nosotros el doctor Virgilio Prieto. El doctor Virgilio Prieto es el jefe nacional de la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud. Así que bueno, se lo confirmo al 100% mañana, pero ahí está la respuesta. El doctor Virgilio Prieto, posiblemente mañana aquí en Conclusiones para hablar acerca de esto, ¿ok? Y bueno, por supuesto, de eso se trata, de entenderlo, aclararlo y saber qué es lo que está pasando. Muy peligroso. Exactamente. Gracias, Kate. Gracias, Kate. Te mando saludos en casa. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter, @KGuerreroCNN. A una pausa, regreso, vamos a seguir con este tema. Tengo un protagonista, es el doctor Luis Larrea, es el presidente del Colegio Médico de La Paz en vivo desde esa ciudad. Ya vengo. Le doy la bienvenida al doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz en vivo desde esa ciudad, precisamente. Doctor Larrea, bienvenido de nueva cuenta, porque ya había estado con nosotros. Tengo poco tiempo, quiero cederle la palabra de inmediato para que nos diga ¿Cómo poder explicar esto desde su perspectiva? ¿Qué es lo que está pasando con esta, no sé si llamarle disparidad en los números o confusión en los números? Muy buenas noches, Fernando. Sí, nosotros también hemos ido haciendo el seguimiento justamente en el país y en el Departamento de La Paz por estos casos, y más en lo que refiere al Departamento de La Paz. Lastimosamente, mucha gente no está dando los datos exactos o no está dando el diagnóstico de sus familiares por ese miedo que se tiene del hecho de que pues, no lo puedas ver o tengas que hacer la cremación de los restos del difunto. Por lo tanto, yo creo que ese es el tema que está pasando acá en el país y pues tú has visto mayor cantidad de entierros, pero menor cantidad de lo que se refiere a los datos reportados por el COVID. O sea que esto no debemos atribuírselo a las autoridades sanitarias del país, sino más bien a la población, doctor. Sí, lastimosamente se ha visto cementerios clandestinos, cementerios donde la población, como te digo una vez más, los ha mantenido en sus casas, no ha reportado a lo que es la parte de las autoridades. Y es más, o sea, no sea, como son cementerios clandestinos, no se tienen los certificados de defunción y aquellos que están llegando a lo que es la parte de los cementerios están colapsando y están colapsando también lo que refiere los nichos y por lo tanto, por eso es que con el COE departamental se ha visto la manera de tener otro camposanto para habilitar en el Departamento de La Paz. Doctor Luis Larrea, me tengo que ir. Mañana voy a seguir con el tema, pero quería escucharlo usted, era muy importante. Yo era algo que me sospechaba, ahora veo que usted lo ve igual. Me imagino que ese va a ser uno de los datos que nos dé mañana el doctor Virgilio Prieto, que nos va a acompañar. Bueno, creo, lo confirmo mañana, pues, pero está en puerta. Le agradezco su tiempo, doctor Luis Larrea. Era necesario escuchar su punto de vista para poder entender mejor qué pasa y ya mañana que nos oficialicen este dato. Gracias, doctor. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches, el doctor Luis Larrea es el presidente del Colegio Médico de La Paz en vivo desde La Paz. Ya había estado con nosotros y una vez más aceptó acompañarnos. A una pausa, vengo. F del Rincón. F del Rincón es la cuenta en Instagram. F del Rincón en Instagram. Ahí los veo si ustedes quieren y me acompañan. Muchas gracias. Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Y si usted me lo permite, pues lo veo mañana y cerramos la semana, ¿no? Gracias.